¿Cuál es el tema del mes? Sobre lo cual está girando todas las prédicas y enseñanzas. Dad de gracia, ¿verdad? ¿Y quién es el mejor ejemplo con respecto al dar, con respecto a la entrega? Es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver un precioso pasaje de la palabra de Dios, como lo es toda, en Mateo 20, por favor. Mateo capítulo 20, en los versos del 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Todos juntos, por favor, este último verso dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo le suplico que me acompañe en oración, inclinando el rostro con toda reverencia. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este precioso momento que tú permites que podamos estar aquí, Señor. Estamos muy gozosos. Quizás, Señor, con cargas, quizás con dificultades y aún atravesando adversidades, pero por encima de cualquier circunstancia, Señor, la verdad es que tú nos sostienes. Eres tú, Señor, quien viene ejerciendo y dándonos fuerza y poder para seguir adelante. Gracias. Gracias porque tus misericordias se renuevan cada mañana y permites que hoy nuestra alabanza haya sido escuchada por ti. Qué privilegio para nosotros. Y ahora, Señor, rogamos que puedas seguir hablando a nuestras vidas para que con tu palabra podamos salir saciados. Ruego por aquellos amigos y amigas que nos visitan, que Dios, a través de tu palabra, puedas convencerlos y puedas tocar sus corazones y puedan aceptar el maravilloso regalo de la salvación. En tus manos nos encomendamos, en Cristo Jesús. Amén. En el siglo XIX, una de las enfermedades que trajo muchos problemas, porque mató a muchas personas, fue la viruela. La viruela mató a mucha gente y obviamente habían hombres empeñados en luchar contra este flagelo. Uno de ellos fue Edward Jenner. Él se dio cuenta de algo, que ya en esa época se sabía que había dos tipos de viruelas, las que atacaba a las vacas y la que atacaba a los humanos. Pero él se dio cuenta que las personas que habían sido infectadas con la viruela de las vacas no desarrollaban la enfermedad de la viruela humana. Entonces él se dio al trabajo de demostrar que la viruela de las vacas protegía contra la viruela humana. Entonces buscó un niño habló con sus padres, ellos estuvieron de acuerdo, y a este niño primeramente le inoculó la viruela de las vacas. El niño se infectó, desarrolló la enfermedad y rápidamente se curó. Pero ahora que estaba infectado con la viruela de las vacas, era momento propicio para demostrar si realmente protegía contra la viruela humana. Entonces él cogió de las llagas de un muerto de viruela y comenzó a infectar al niño con la viruela humana. Y el resultado fue favorable para toda la humanidad. Este virus de la viruela de las vacas protegía contra la viruela humana. De ahí viene el término vacunación, porque se descubrió en las vacas. Pero lo que yo quiero destacar aquí es lo siguiente: si bien Edward Jenner dio un gran aporte a la humanidad y él quería salvar a la humanidad, pregunto, ¿él ofreció su propia vida? No lo hizo.
¿A quién sacrificó? A un niño. A un niño. Es cierto, funcionó, pero ¿qué si no funcionaba? Él no estuvo dispuesto a arriesgar en su propio cuerpo. Pero sabes, existe un virus, una enfermedad mucho más grave que la viruela. Sus estragos pasan más allá de este mundo y llegan hasta la eternidad. Esa enfermedad se llama pecado. Y sabes, alguien dio su propia vida, no envió a otra persona, no se apoyó en otra persona, sino que Él mismo pagó por tus pecados y los míos. ¿Sabes quién fue esa persona? La persona de nuestro Señor Jesucristo, el máximo ejemplo de entrega. Y aquí nosotros en este pasaje vamos a ver una vez más la entrega de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de dar. Y lo primero que vamos a destacar en este pasaje es que el Señor da confianza al hombre. Y miren lo que dice los versos 20 y 21 de Mateo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Obviamente el pueblo judío entendía que Dios había prometido, ¿verdad?, un reino. ¿Para quiénes? Para los judíos. Hay una promesa que Dios le hace desde el Antiguo Testamento y esa promesa todavía se ha cumplido. Y esa promesa se cumplirá en el reino milenial. Cuando Cristo venga por segunda vez, se instaurará el reino de mil años. Y aquí vemos dice la esposa de Zebedeo, cuando nosotros contrastamos y comparamos Mateo 27, 56, pues puede apuntarlo, Mateo 27, 56, y lo compara con Marcos 15, 40, usted puede llegar a la conclusión que esta mujer se llama Salomé. Salomé, que es la mujer de quien se habla en este pasaje, ella se acerca ante el Señor Jesucristo y le va a hacer un ruego, una petición. Y dice que en adoración, porque adoración significa inclinarse. Y le va a pedir algo a él. Ahora, para acercarse a un rey, recuerden que en las épocas pasadas nosotros no tenemos experiencias en lo que es acercarse a un rey, porque al menos hemos vivido en democracia, ¿verdad? Y no sabemos lo que es estar frente a un rey. En esa época, cuando uno se acercaba a un rey, uno primeramente debía ser anunciado. Uno no podía ingresar de manera súbita hacia el trono de un rey. El rey primeramente debía saber de la presencia de quién iba a visitarlo y si el rey autorizaba, recién podía ingresar. ¿Por qué? Porque en esas épocas se atentaba mucho contra la vida de los reyes. Así que si alguien entraba de manera así, sorpresiva, se sospechaba de que quería atentar contra la vida del rey. Pero la palabra de Dios habla de Jesús como el rey y ella entiende, esta mujer, Salomé, entiende que es rey y le dice: en tu reino que se sienten mis hijos, uno a tu lado derecho y el otro a tu lado izquierdo. Y ella hace esta petición porque tiene confianza ¿en quién? En Cristo. Nosotros podemos acercarnos, dice, ante el santo trono de nuestro Dios con toda confianza. Cuando nosotros ingresamos en oración ante nuestro Dios, ¿necesitamos un intercesor fuera de Dios? ¿Necesitamos a la Virgen María? ¿Necesitamos a algún santo para que interceda por nosotros? No, nosotros ingresamos de manera directa ante el santo trono celestial y lo hacemos con toda confianza. Así como esta mujer, y vamos a ver que la petición no es adecuada, pero a pesar de no ser adecuada, mira, Dios está ahí dispuesto a escuchar y atender nuestras súplicas y ruegos. Otra cosa que nosotros podemos notar es que Dios da claridad. No solamente va a dar confianza. Mira lo que le va a decir en los versos del 22 al 23, ahí en sus Biblias. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron:
podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Dios va a brindar claridad. Salomé, la mujer de Zebedeo, no entendía, no tenía muy claro el asunto. Así que se acerca a Jesús y le dice, Señor, yo quiero que allí en tu reino ellos ocupen un lugar tan privilegiado como el estar a tu lado. Miren, el contexto estaba hablando de algo mucho más grande y trascendental. Y ella se enfoca en la vida terrenal. Porque Jesús, en este mismo pasaje, versos anteriores, mire lo que le va a decir, mire lo que les va a revelar. Vamos en los versos, en el mismo capítulo 20, 17 al 19. Mire de qué estaba hablando él. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús había hecho una declaración tan importante. Él estaba hablando acerca de su muerte. Les dice, ¿sabes qué? Miren, yo voy a morir. Estoy viniendo acá a Jerusalén y ¿qué es lo que va a suceder? Los escribas, fariseos van a maquinar contra mi vida, me van a matar. Ahora, ¿por qué el Señor les estaba diciendo esto? ¿Porque quería entristecerlos? No, para que ellos, en el momento que acontezca esta situación, no entren en desesperación. Para que ellos se den cuenta que todo está bajo el control ¿de quién? De Dios. Que Dios no ha sido sorprendido. La muerte a Cristo Jesús no lo sorprendió. Él vino justamente para entregar su vida por ti y por mí, para pagar por los pecados. Y Él está hablando acerca de la muerte y le dice, pero no se preocupen, al tercer día, ¿qué va a acontecer? Voy a resucitar. Entonces Él está hablando de algo tan trascendente. Y escuchen esta interrupción, esta pregunta de Salomé que le dice, Señor, cuando estemos en tu reino, que uno de mis hijos se siente a tu lado izquierdo, el otro a tú. Mira, Jesús está hablando de algo mucho más importante, más trascendental, y ella estaba enfocada ¿en qué? En los premios, ¿no? Ella estaba enfocada en las coronas, pero no estaba enfocada en el precio que hay que pagar. Jesús estaba hablando del alto precio que él tenía que pagar. Y ella está enfocada solamente en esa situación de tener los aplausos quizás y el reconocimiento y la gloria de estar al lado del mismísimo Dios. Y Dios le va a aclarar algo muy importante. Así como ella le lanza una pregunta, Jesús le va a aclarar su duda a través de otra pregunta. Y le va a hacer dos preguntas. Y le dice, te pregunto algo, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿Podéis beber? ¿Ellos qué dicen? Podemos. Y luego le dice, ¿podéis ser bautizados con el bautismo con que yo he sido bautizado? ¿Y ellos qué dicen? Podemos. Entonces, ¿a qué se refiere con podéis beber del vaso? Lo vamos a aclarar, y la Biblia lo aclara en Lucas 22, 42 al 44. ¿A qué se refería nuestro Señor cuando le dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? Le dice lo siguiente, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí ¿qué dice? Esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nuestro Señor Jesucristo ya estaba cerca a ser crucificado, el martirio. Ahora, Él está en un momento tan difícil y dice, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Por qué lo dice? Porque Él ya no quiere ir a la cruz. Porque dice, no, pensándolo bien, no, esto está muy grave, es muy doloroso. Mejor será desistir de esto. ¿Es por eso que el Señor está aquí sudando con grandes gotas de sangre? No.
Lo que revela este pasaje y lo que Dios quería dejar bien sentado, que nuestro Señor Jesucristo, si bien era 100% Dios, también era 100% hombre. Y como hombre sufría, como hombre le dolía frente al momento de saber que se acercaba el momento del martirio y estaba ahí sufriendo, dice, con grandes gotas de sangre. Dice, pase de mí esta copa. Y justamente ¿a qué se refiere copa con vaso? Se refiere a sufrimiento. Sufrimiento. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando le pregunta a sus discípulos, cuando ella le dice, Señor, yo quiero que esté uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho, el Señor le va a aclarar, mira, yo estoy hablando de muerte, estoy hablando de sacrificio. Y tú me vienes a hablar de tronos y coronas, ¿sabes? Déjame decirte, te pregunto, ¿vas a beber del vaso que yo bebo? Y ellos dicen sí. Es decir, ellos entienden la pregunta y por eso es que responden. ¿Qué les está diciendo? Ustedes, así como yo, ¿están dispuestos a sufrir? ¿Y qué dicen ellos? ¿Sí? ¿Sí? Luego les lanza una segunda pregunta y le dice, ¿podéis ser bautizados con el bautismo con que yo he sido bautizado? ¿A qué se refiere? Ojo, no se refiere al bautismo en agua, no se está refiriendo al bautismo en agua. ¿Qué cosa significa bautismo? A ver, lo que hemos llevado a fundamentos para la vida, la palabra bautismo, ¿qué significa? ¿Significa? Excelente, hermano. Sumergir. Y lo que quiere decir en este pasaje es decir, así como yo he sido sumergido en el sufrimiento, ustedes también podrán ser sumergidos en el sufrimiento. ¿Y ellos qué dicen? Sí. Y Jesús, después de lanzarle las preguntas, le dice lo siguiente, a la verdad. Aquí les asegura, sabes, yo lancé una pregunta, pero te aseguro algo. La vida de un creyente, en la vida de un creyente hay sufrimiento. Yo se los aseguro. ¿Dice quién? ¿El Señor? El Señor Jesucristo. Hoy en día estamos bombardeados con un evangelio light, donde dice Dios está preocupado, desesperado por tu felicidad. Y no entendemos lo que realmente están diciendo. Creen que el ser hijo de Dios significa tener una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito con grandes fondos, los bolsillos muy llenos, repletos, sin ningún sufrimiento. Y si eso acontece en tu vida, entonces eres un hijo de Dios. Y si eso no acontece, estás en pecado. ¿Eso dice la Biblia? La Biblia no dice eso. La Biblia está asegurando a la verdad. A la verdad. ¿Sabes qué? Vas a padecer al igual que yo, dice el Señor Jesucristo. En algún momento me he topado, quizás por ignorancia, quizás yo creo por ignorancia. Cuando he comentado algo de una situación difícil, una adversidad, y alguien por ahí dice, estás padeciendo esto. ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho? ¿Sí? Y sacan el dedo acusador. ¿Algo has tenido que hacer? He podido conversar con una hermana pasando en situación difícil, una enfermedad grave, y me cuenta con tristeza que alguien que había ido para consolarle le había dicho que esto se debe a tu pecado. Y yo les pregunto, miren, puede ser que sea así. Yo no digo que no, pero yo les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes o yo tiene acceso a la mente de Cristo? ¿Quién de nosotros sabe qué situación acontece a alguien por este motivo? ¿Tú lo sabes? Hasta donde yo sé, el único que tiene acceso a la mente de Dios es el Espíritu Santo. Dios asegura que habrá sufrimiento. Hermano, hermana, yo no sé por qué estés pasando, no lo sé. Pero sí te aseguro que Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y a veces, en esos momentos de dificultad, uno dice, Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Acaso yo soy la escoria
dentro de tu pueblo? ¿Tan vil soy, Señor? Déjame decirte que la Biblia simplemente asegura que nosotros vamos a pasar por aflicción. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Porque los creyentes lloramos y una persona sin Cristo también llora, ¿sabes? Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que nosotros no lloramos en un rincón, nosotros lloramos en los brazos de Dios. Nosotros sabemos de las caricias de Dios, nosotros sabemos de Dios arrullándonos, nosotros sabemos Dios consolándonos. Amén. Y esa es la gran diferencia. Yo no sé por qué situación estés pasando, pero déjame decirte que Dios no permitirá que nosotros podamos atravesar por una situación tan grave por la cual no estemos capacitados por Él para enfrentarla. Saben, en el siglo XVI se acuñó un término quizás usado por muchos de nosotros. El término es a prueba de balas. ¿Alguna vez lo has usado ese término? Esto está hecho a prueba de balas. En el siglo XVI apareció eso. ¿Por qué? Porque se comenzaron a hacer una serie de blindajes y dentro de esos blindajes comenzaron a hacer armaduras. Y lo elaboraban de tal manera que lo trabajaban tan bien el acero y para proteger a los soldados, y luego cogían un arma de esa época y disparaban. Y obviamente la bala no atravesaba la coraza, no lo atravesaba. Entonces cuando uno iba a comprar una coraza, una armadura de metal, de acero, ¿qué es lo que hacía uno cuando quería adquirirlo? Uno buscaba la abolladura donde había impactado la bala. Cuando uno, ¿esto es a prueba de bala? Sí, muéstrame la abolladura. Y le mostraban, aquí está la abolladura. Entonces es a prueba de... Y yo creo y estoy convencido que los creyentes somos hechos a prueba de bala. Muéstrame, hermano, dónde está esa abolladura, dónde está esa huella, ese sello. Ese sello es el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Y es el Señor quien ha puesto eso en nosotros. ¿Sabes? Los creyentes sí sabemos llorar y lloramos, pero el llanto en un creyente no es sinónimo de debilidad, es sinónimo de humanidad. Es sinónimo de humanidad. Y hermanos, el Señor le asegura aquí a sus discípulos, aquellos que están buscando el honor, el aplauso, el buen sitio, el reconocimiento, les dice, ¿sabes qué? Tú estás buscando eso, pero el reino de Dios es totalmente distinto a lo que tú vienes aspirando. Mi reino no es de este mundo, dice el Señor. Mi reino trasciende, va más allá de este mundo. El Señor no solamente da confianza y da claridad, sino va a dar advertencia. ¿Cuál es la advertencia que da? Versos 24 al 25. Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Jesús aquí les va a aclarar y les va a decir, mucho cuidado con la influencia del mundo. Porque es cierto, yo les he hablado de un reino, pero el problema está en que la tendencia humana es imaginarse un reino tal como los reinos humanos. Y Jesús le dice, no es así. No es así, tengan mucho cuidado, le dice verso 25. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean. Lo que busca una persona en el mundo es poder mandar, dirigir, poder estar encima de las personas. ¿Para qué? Para que él sea el líder y el dirigente. Eso es lo que él quiere. Y eso se traduce desde el punto de vista humano como éxito. Cuando una persona puede y tiene la potestad de gobernar, dirigir a mayor cantidad de personas, por lo tanto se trata de una persona que está en alta posición y en alto honor. Pero el Señor le dice, no. Esto es en los reinos humanos. Pero en el reino divino, en el reino de Dios, las cosas no se manejan de esta manera. Los discípulos cuando escucharon a Salomé, Marcos también habla de este mismo pasaje. Y Marcos, en el libro de Marcos, señala que los que hacen la pregunta son Juan con Jacobo. No hay contradicción por si acaso, sino que lo que parece ser es que los tres sabían y lanzan esta pregunta a Jesús. Y cuando Jesús no le responde solamente a Salomé, sino que le responde a todos los discípulos, ellos se enteran
y al enterarse se incomodan, se molestan, se fastidian por lo que habían hecho. ¿Recuerdan que Jesús cuántos discípulos tuvo? ¿Recuerdan? ¿Cuántos? 12. Pero de los 12, nuestro Señor Jesucristo tenía un círculo especial, un grupo dentro de los 12. ¿Recuerdan? Un grupo de 3. ¿Quiénes eran esos 3? Vamos a verlo, vamos a darles un adelanto. Marcos 5:37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de quién, de Jacobo. Miren, cuando Jesús iba a sanar a la hija de Jairo, iba a resucitarla prácticamente y tenía que ingresar a la casa, fue con los discípulos, pero no entró con los 12. ¿Con quiénes entró? Pedro, Jacobo y ¿quién más? Juan. Porque ellos pertenecían al círculo íntimo. No significa, ojo, que ellos eran mejores. No. Y eso hay que tener mucho cuidado porque Dios no hace acepción de personas. Pero ¿sabes qué? Él sí tiene una tarea especial para cada uno de nosotros. Y conforme a la tarea, Dios nos va a capacitar. Conforme a la tarea, no. Por eso es que Dios dice, a quien más se le dio, también más se le va a demandar. Más se le va a demandar. Y eso es una realidad. Aquí el Señor está aclarando. Les dice que ellos iban a pasar por sufrimiento, pero les dice, este mundo, y tengan mucho cuidado, este mundo va a buscar que ustedes estén influenciados por él y busquen el aplauso. ¿Sabe? La vida de un creyente no significa que debemos vivir en mediocridad. No significa que no debemos de esforzarnos. No significa eso. Tenemos que esforzarnos. Pero ¿sabes qué? Nuestra meta va más allá de las metas humanas. Va más allá porque trasciende a la eternidad. ¿Y qué le sirviere al hombre si ganare todo el oro del mundo y perdiere su alma? ¿Serviría de algo? No sirve de nada. Lo primero es Dios y de ahí todo lo demás. Y el propósito de Dios es que tanto tú como yo vivamos en santidad. Ahora, el vivir en santidad, ¿tú crees que el mundo lo va a aprobar? Cuando un joven le dice, yo como varón no voy a tener relaciones sexuales hasta que tenga mi esposa, ¿tú crees que eso es bien recibido en las academias? ¿Crees que es bien recibido en las universidades? ¿Crees que es bien recibido ahí en el campo de trabajo? Tonto, un incapaz y una serie de adjetivos. Y a una señorita cuando dice, yo voy a tener solamente intimidad sexual cuando me case y sola y únicamente ¿con quién? Con mi esposo. ¿Qué cosa? ¿Qué? Motivo de burla y vergüenza. Pero porque el mundo piense así, nosotros tenemos que acceder. Porque el mundo nos incita y cree en ellos que eso es lo mejor. ¿Nosotros vamos a decir que eso es lo mejor? Obviamente no. En el siglo XIX hubo un médico, Semmelweis. En esa época la medicina no tenía el respeto que hoy tiene. Semmelweis tuvo que enfrentar una situación muy difícil. Los médicos estaban mal vistos porque ellos tenían una clínica, un hospital para dar a luz, pero también las matronas tenían ahí un hospital, una clínica para dar a luz. Pero lo curioso es que las mujeres que iban a ser atendidos por los médicos de la época, la gran mayoría moría. La gran mayoría. Y obviamente, si nosotros viviéramos en esa época, ¿iríamos a los médicos? Obviamente no. Entonces, él comenzó a observar algo. ¿A qué se debe? Porque las mujeres daban a luz y después le venía una gran fiebre y morían. Y él se dio cuenta que los jóvenes estudiantes, después de estar manipulando los cadáveres, iban a atender a las mujeres. Y él se preguntó, ¿no será que estos con sus manos contaminadas estarán contaminando a las mujeres? Y él dijo, vamos a hacer algo. Antes de atender a las mujeres, se van a tener que
lavar las manos. Se van a tener que lavar las manos. Y él dio esa orden y ¿saben qué fue lo que ocurrió? Las muertes comenzaron solamente con lavarse las manos. Él publicó sus hallazgos. ¿Y sabes qué dijo la comunidad médica de la época? Se burlaron de él. Se burlaron, dijeron que era una tontería el lavarse las manos. Hoy en día sabemos que es necesario, prioritario para atender a un paciente, ¿qué cosa? Lavarse las manos. Él fue tildado de loco, pero por el hecho de que la comunidad científica de la época lo haya tildado de loco, no significa que él estuviera loco. Y aun cuando este mundo y todo el mundo se nos venga encima y nos diga, ¿qué es eso de santidad? Y nos lancen una serie de adjetivos, no nos van a hacer cambiar, no nos van a hacer desistir, porque el propósito de Dios, muy por encima de la comodidad que este mundo pueda darnos, es vivir para nuestro Dios en santidad. Amén. No solamente nuestro Señor da la advertencia, sino también va a dar su voluntad. Miren, versos 26 y 27. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro. Miren, una idea totalmente distinta, anacrónica aún para esa época, porque ellos entendían que una persona destacada, una persona respetable, era una persona a la que los demás le servían, porque aquel que sirve está en una mala posición. El que es servido es obviamente la persona más destacada, y nuestro Señor Jesucristo le dice, es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque tus pensamientos, dice a toda la humanidad, dice el Señor, no son mis pensamientos, dice el Señor. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos escuchar lo siguiente? Es algo que para mí es melodía para mis oídos. ¿Sabes? Ese día cuando yo parta a la presencia del Señor, no lo sé, pero es inevitable. Algún día tendrá que acontecer. Puede ser que Él me lleve, o de repente en el rapto, ocurre el rapto y pueda ver al Señor. Yo creo que en el corazón y en el anhelo y en el deseo de todo creyente está esta frase que queremos escuchar. Adelante, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. ¿Cuántos quisiéramos escuchar eso? Amén. El Señor no va a decir, pasa adelante, predicador, pasa adelante, discipulador, pastor. No. ¿Sabes qué va a decir? Si tú has sido un buen siervo o si no lo has sido. ¿Tú quisieras escuchar eso? ¿No quisieras tener un lugar privilegiado ahí en el cielo? Yo quisiera tenerlo. Dice que el que quiera ser el primero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo anhelo la zona VIP ahí en el cielo. ¿Tú anhelas la zona VIP? ¿Sí? Entonces Dios da la receta y Él da las pautas para que nosotros ahora podamos tener acceso a esa zona VIP. Y Él dice que el que quiera tener el primer lugar ahí en el reino de los cielos, hágase siervo. Hágase siervo. ¿Sabes? Estamos en este mundo ¿para qué? Para servir. Para servir. Dios nos dio dones, nos ha dado talentos. Pregunta, ¿para qué? ¿Para que nosotros podamos decir que tenemos dones y talentos? No, hay un propósito mayor. Tenemos el privilegio de poder servir al Señor en su obra. Podemos servir en algo trascendental que hace eco en la eternidad, el servir al Señor. ¿Y sabes qué? Te pregunto, ¿estás sirviéndole al Señor? Sí, le estoy sirviendo. Amén, gloria a Dios. Qué bueno, te felicito, hermano, hermana, persevera. Persevera. Sé que hay dificultades que se te van a presentar y el enemigo intentará desviar tu camino. Lo intentará, pero te animo, sigue adelante.
Si tu respuesta es no, no le estoy sirviendo al Señor. Dime, si hoy fuera el rapto, hoy día, porque creemos que el rapto es inminente, ¿verdad? ¿O va a haber señales para el rapto? ¿Van a haber señales? No van a haber ni una señal. El rapto puede ocurrir en cualquier momento. Y si hoy fuera el rapto, te pregunto, y me pregunto, ¿cómo nos presentaríamos delante de Dios? ¿Habrá alguna excusa válida delante de Él? ¿Crees que de repente, Señor, por esto y por esto y por esto no pude? ¿Crees que eso nos va a eximir? El servirle a Dios es un privilegio, te diré. Es un privilegio, hermano. Y Dios te ha dado dones y talentos. Te animo a algo. Hazte miembro en la iglesia. Sírvele al Señor. Sírvele al Señor. Cuando uno hace algo dentro de la iglesia, uno le está sirviendo ¿a quién? ¿A la iglesia, al pastor, a los líderes? A Dios. A nuestro Dios le está sirviendo. Y yo te animo a que podamos tomar esa valiente decisión si todavía no lo hemos tomado. Verso 28. El verso 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por... Si hubo alguien y habrá alguien en este mundo que merece ser servido, ¿quién es? Dios, Jesucristo, porque Él es Dios. Él se merecía toda nuestra adoración y se merece toda nuestra adoración y todo nuestro servicio. Pero la Biblia dice que Él vino no para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Ahora, si Él se lo merecía, y Él sirvió, dime, ¿tú y yo tenemos excusas para no servir? Una credencial de un creyente, de un hijo de Dios, es que sirve a su Dios. Porque creemos que Él es Dios. Y ahí es donde muchos tropiezan. Cuando dicen, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Le obedeces? Ay, bueno, en aquellas cosas que a mí me convienen, sí, en esas cosas yo le obedezco. Entonces no estás entendiendo lo que es ser Dios. Si yo acepto que Él es Dios, ¿yo le mando a Él o Él me manda a mí? ¿Cómo es? Él nos manda a nosotros. Y si Él dice que nosotros tenemos que servir y servirle en la iglesia y no lo estamos haciendo, o somos desobedientes o sencillamente no creemos realmente que Él sea Dios y tenga autoridad sobre nosotros. Él vino a servir. Él nos dio ese máximo ejemplo de entrega. Y dice que dio su vida en rescate por todos. ¿Así dice? ¿Qué dice la Biblia? Dio su vida en rescate por muchos. ¿Cómo? ¿No fue por todos? O sea que Jesús no murió, porque muchos y todos es igual. No, no es igual. Total, ¿Él entregó su vida por muchos o por todos? Vamos a verlo, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Saben cuál es el deseo de Dios? Amigo, amiga, déjame decirte que la humanidad entera tiene un problema serio y grave con Dios. ¿Sabes cuál es el problema? El pecado. Y debido al pecado, tú y yo merecemos el infierno. Debido al pecado. Pero damos gracias a Dios, ¿por qué? Porque Él envió a su Hijo Cristo Jesús. Él murió en la cruz por tus pecados y también por los míos. Es como que si Él hubiera pagado por tus pecados y Él tiene la boleta.
cancelado. Cancelado, dice. Ahora, te hago la pregunta, ¿tú tienes esa boleta? No, no la tengo. ¿Cómo puedes obtener esa boleta? Le dices, Señor, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y te pido que tu Hijo Cristo Jesús entre a mi corazón para que Él sea quien dirige mi vida. Lo recibo como mi Dios y Salvador. ¿Sabes qué ocurre en ese momento? ¿Cierto? Cristo Jesús pagó por tus pecados y en ese momento, ¿qué es lo que hace? Él te perdona y te extiende esa boleta y tú puedes levantar la mano y decir, mi deuda está pagada. Tú puedes decir que tu pecado ha sido cancelado. Si no puedes decir eso, yo te animo a que recibas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Que aceptes ese regalo maravilloso. Mira, Cristo murió por todos, pero la Biblia dice que Él dio su vida en rescate por muchos. ¿Sabes por qué? Porque Cristo murió por toda la humanidad y Él tiene en sus manos el nombre de cada uno de todas las personas, de toda la humanidad, de todas las épocas, de todos los tiempos. Pagado su deuda. Pero ¿cuántos son aquellos que se acercan a Él en arrepentimiento y le piden el perdón de sus pecados, pidiéndole simbólicamente esa boleta que atestigua que su deuda ha sido pagada? No son todos, lamentablemente. ¿Cuántos son los que se acercan? Muchos. Solamente muchos. Dios quiere que todo el mundo se salve. Dios quiere que todos se arrepientan. Pero lamentablemente solamente muchos aceptan ese regalo. Amigo, amiga, yo te animo a que tú formes parte de esos muchos. Que no les des la espalda a Dios. No le des la espalda a Dios. Él te está llamando hoy al arrepentimiento. Él te está diciendo, ¿sabes qué? Yo entregué mi vida por ti, dice el Señor. Él entregó mi vida por mí y por todos. No porque yo lo merezca. Y sabes, Él ha cambiado. Él no solamente cambió nuestra eternidad, sino también cambió nuestro presente. Porque Él ha cambiado nuestro corazón, nuestra vida. Una vida nueva, totalmente distinta. Uno de los hallazgos que ha hecho la medicina en cuanto a trasplantes es lo siguiente. Se sorprendió la medicina cuando observaron que en personas a quienes se les había trasplantado el corazón de otra persona, la persona a quien le habían trasplantado el corazón, después de un tiempo comenzó a decir que comenzaba a tener sentimientos ajenos a él mismo. Y es más, decían, desde el momento que me trasplantaron el corazón, yo he empezado a ser generoso. Yo no lo era, pero ahora soy generoso. Y cuando hacían las investigaciones, la persona, el donante a quien le pertenecía ese corazón, era una persona generosa. Y la medicina se ha dado cuenta que eso se debe a las células de memoria. La memoria que está grabada en las células se lo pasa ¿a quién? A aquella persona que se lo ha trasplantado. Y déjame decirte algo, que cuando uno recibe a Cristo Jesús, Él trasplanta nuestro corazón. Y no busca un donante humano, Él nos da su corazón. Tú tienes el corazón de Cristo, ¿sabes? Y ese corazón fluye en nuestras vidas. ¿Para qué? Para darle la honra y para darle la gloria a nuestro Dios. Para que todo lo que hagamos sea conforme a su santa y buena voluntad. Y te animo, hermano, puedes estar pasando dificultades, adversidades. El Señor asegura que hay aflicciones. Vamos a lamentar, vamos a llorar. Pero Él jamás nos va a abandonar. Él va a estar allí en todo momento, atendiéndonos, consolándonos, arrullándonos. Él, sabes, tiene mucho cuidado de cada uno de nosotros. Así que si tenemos este corazón trasplantado de parte del Señor, ese corazón nos anima a rendirle honra, honor y sobre todo a servirle a Él. Hermanos, tenemos que servirle. Si Él vino para servir, nosotros con mayor razón debemos imitar ese ejemplo. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, la Biblia. Qué maravillosa es, Señor. Siempre es oportuna, siempre es eficaz. Siempre, Señor, oportuna para calmar la necesidad de nuestra alma y nuestra vida entera.
Oh Dios, tú nos has dado el máximo ejemplo acerca de servicio. Dijo Cristo Jesús, a pesar de ser Dios, 100% Dios, no vino para ser servido, sino para servir. Padre, en esta tarde yo quiero pedirte perdón porque no estoy sirviéndote en la manera que tú deseas que te sirva. Oh Señor, ayúdame a tomar decisiones correctas. Ayúdame a no mirar las excusas, ni mirar los problemas, sino mirarte a ti. Y así, Señor, hacer tu voluntad. Oh Padre mío, gracias por tu pueblo, la Iglesia de las Flores, que persevera constantemente. Por eso están aquí, Señor, son tus hijos, mis hermanos. Lo hacen porque te aman a ti, porque te temen y desean agradarte en todo momento. Ruego que los cuides, que los protejas, que los sigas animando y que los sigas encaminando, Señor. Y también ruego por las personas a quienes han recibido el regalo maravilloso de la salvación, que tú los toques, que tú los estés guardando, Señor, y que tú les sigas dando crecimiento en tu palabra. Gracias te doy, Padre Celestial, por todo este tiempo en Cristo Jesús. Amén.